1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Incepto Studio. Yo soy Camilo Sanín, soy pintor y trabajo en juegos de video. Entonces, bienvenidos a mi canal una vez más, donde hablo sobre mi trabajo en pintura. Y próximamente estaré hablando un poco sobre mis otras pasiones que son la industria de juegos de video y el cómic. Pero eso vendrá más adelante. Y para este mes de octubre, como para celebrar el mes de las brujas, pues quise aprovechar la oportunidad de hacer un personaje que no me hacía falta dentro de los personajes de la vecindad impresionista, que es nada más y nada menos que la bruja del 71, Angelines Fernández. Este personaje de los que todos nos acordamos, muy amigo de Don Ramón, en la vida real incluso. Entonces, pues nada, y también para esta ocasión, para este dibujo, utilicé una técnica experimental, entonces me pareció muy chévere la experiencia. Entonces ahí la van a ver en el video. Entonces, ya saben, para los que quieran seguirme, pues nada más denle like a este video. Si quieren, dejen su comentario si algo les gusta, o si quieren que haga algún personaje nuevo, o si no, o qué saben ustedes de la bruja del 61, o si que quieren que haga en cuanto a técnicas. Y no se olviden de seguirme a este canal. Gracias, entonces los dejo con el video. Bueno amigos, entonces aquí estamos otra vez en un video más de la serie de La vecindad impresionista, uno de mis proyectos principales. Esta vez pues cambié un poco el formato y me decidí lanzarme con el carboncillo, que es otro de mis medios favoritos de expresión. Y más adelante les mostraré otro experimento que aproveché para hacer en esta pieza. Entonces, bueno, hoy le corresponde el turno a la bruja del 71. Para quienes no lo saben, la bruja del 71 fue protagonizada por la actriz Angelines Fernández, que es española, fue de nacionalidad española. María de los Angelines Fernández Abad fue el nombre de ella, el nombre original. Y bueno, aquí estamos haciendo este video. Entonces aquí en esta parte del video, que es la parte en la que comienzo, utilizo carboncillo, llamaríamos eso no lápiz, sino ¿cómo llamará eso? Como de maderita, ¿no? El viño, o sea, se llama en francés. Y alterno con el lápiz de carboncillo. Entonces así voy dibujando y voy difuminando con el Stomper blanco. Vean que utilizo una barrita de acero para no tocar el papel. Esto se usa mucho en dibujo y en pintura para proteger el dibujo. Entonces así aquí estoy ya trabajando lo que es el render, ¿no? Lo que se llama el render, que es ir buscando los valores. Entonces empiezo tratando de buscar valores intermedios, o sea, valores quiero decir tonalidades de grises. Y así voy poco a poco como formando la cara, ¿no? Como la construyéndola. Entonces ahí no ven la referencia, pero al lado izquierdo tengo siempre mi tablet, la que tengo la foto de referencia. Entonces casi siempre comienzo como acá, dibujando el rostro. Me paso mucho tiempo en el rostro del personaje, que es como lo más importante del dibujo, y sigo con el resto. Esta dibujo fue bastante experimentación, entonces no fue como una disculpa para experimentar la expresión y el carboncillo para futuros proyectos. Entonces ahí ven cómo voy poco a poco contrastando las áreas claras con el fondo negro o casi oscuro del carboncillo, que entre el lápiz y el otro carboncillo. Y voy difuminando y también a veces voy borrando, ¿no? Voy quitando, si quiero, borro y vuelvo de dibujo encima. Para borrar utilizo el borrador que es como grisecito, que es como se consiguen en varias, no me acuerdo el nombre, pero se consiguen fácilmente en las papelerías, ¿no? Es que es como una plastilina. No sé exactamente el nombre en español de este tipo de borrador.
Y también utilizo un borrador lápiz para ciertos detalles, ya pero quiero borrar como más lento. Y aquí está la parte donde ya me salté aquí un poco el video a experimentar con un nuevo producto que conseguí, que es la acuarela líquida. Entonces, no sé, es mi primer intento de verdad con esto. Y pues me salté un poco la parte de cuando empecé. No lo grabé, pero bueno, porque no sé qué iba a suceder, entonces empecé simplemente a hacerlo y bueno, y aquí estoy, ¿no? Entonces decidí solamente usarlo en el fondo, porque me gustó ese efecto como de acuarela que da finalmente la acuarela líquida, que simplemente sí, es como una acuarela, ¿no? Va mezclándolo con agua, más o menos agua, y uno va como pintando así como con acuarela y hace efecto así aguado. El problema es que como estoy usando un papel, bueno, menos mal usaba un papel un poco más grueso, entonces resiste un poco más el líquido, ¿no? Pero bueno, fui experimentando un poco con el resto del dibujo, con esta acuarela líquida. Y bueno, estoy bastante contento, me gustó el efecto. Tal vez lo siga utilizando más en los próximos trabajos. Entonces ahí voy jugando entre la acuarela líquida y vuelvo al lápiz y vuelvo al renderizado. Aquí un efecto. Aquí van a ver la marca de este producto. Marca, ahí se ve, no se alcanza a ver bien, la cámara no lo enfocó bien, pero es la marca Nitram. Ahí está, Nitram. Carboncillo líquido. Entonces, bueno, agrego un poco, aquí como vemos, agrego un poco de producto que es más bien pastoso, ¿no? Me parece singular que es un producto así de verdad como una acuarela. Y entonces ahí experimentaba con un poquito de agua y un pincel de acuarela y voy como diluyendo, ¿no? Y voy limpiando con un papel, voy limpiando para obtener lo que más o menos quiero como resultado. Y luego ya aplico en el dibujo. Aplico el dibujo y sigo con él. El único problema que encontré con bueno, que poco a poco habrá que ver cómo resolverlo, es que inmediatamente se aplica el agua con el carboncillo, ya pierde un poco en el papel el difuminado, esa propiedad difusa que tiene el carboncillo, ¿no? Entonces como que la acuarela del agua fija el carboncillo en el papel. Entonces ya se pierde ese efecto como que uno puede borrar y puede como difuminar ese carboncillo. Entonces ya sigo avanzando en el dibujo, solamente con la acuarela líquida, ya es la parte del vestido de doña Clotilde, que se llama el personaje. Y bueno, y hablando un poco del personaje en sí, bastante interesante. Es un personaje, digámoslo así, secundario, ¿no? Que no hace parte pues, de los emblemáticos, pero sin embargo jugaba un rol muy importante en ciertas escenas bastante graciosas en las que aparecía con el resto de la vecindad. Especialmente escenas graciosas con el Don Ramón, que Don Ramón era su muy buen amigo en la vida real. Recuerden que doña Clotilde estaba profundamente enamorada era de Don Ramón, o sea, Don Ramón el amor platónico y Ramón la ignoraba, ¿no? Porque Ramón pues quería algo más joven, ¿no? Como en el capítulo, ¿se acuerdan ustedes el capítulo de las clásico que se hizo varias veces con diferentes actrices de las nuevas vecinas? Ahí muestran pues en una situación cómica pues como Don Ramón y las situaciones así de comedia que se dan entre todos estos personajes. Entonces ella fue llamada por Ramón Valdés a trabajar al elenco. Fue su gran amiga y siempre fueron amigos toda la vida. Y fue gracias pues a Ramón Valdés que ya pudo ingresar al elenco y fue justamente en este papel ya pues de nada ya avanzada que ella se dio a conocer mundialmente, porque ella fue una actriz, bueno, que tuvo sus roles en varias películas del cine mexicano. Aquí estoy leyendo 14 o 16 películas, esa es la que dice, pero sin embargo el rol principal fue el de la bruja, incluso hasta trabajó en una película de Cantinflas. Pero lo más interesante de ella es que ella fue prácticamente una guerrillera que luchó durante la Guerra Civil Española y que tuvo que huir de España y radicarse en México y por cosas de la vida, pues bueno, consiguió
siguió su destino en México, ¿no? Entonces pasó casi prácticamente que ser una guerrillera sí, una guerrillera prácticamente, defendiendo la causa y contra la dictadura de Franco, a convertirse en la bruja finalmente, al final, por eso pongo el título de guerrillera a bruja, porque literalmente fue eso, ¿no? Bueno, un poco gracioso el título. Entonces, bueno, ya al final, bueno, al final ya después de que Ramón Ramón Valdés deja la serie, después de que Kiko se va y sigue, sigue la serie, pues ella sigue trabajando con Chespirito y hace otros papeles, ¿no? Se le reconocen en otras series de Chespirito, como El Chavo, perdón, como Chapulín y como los Caquitos, los famosos Caquitos. Ella aparece haciendo papeles diversos de soporte. Ella murió ya hacia 1994, hacia 1994 a la edad de 69 años. Bueno, no tan vieja, no pensaba que ya habría muerto de una mucha mayor edad. Y murió en México y bueno, esto es más o menos como la vida de ella. Entonces, pues bueno, este dibujo me encantó. Me encantó poder experimentar con esta. Tenía un poco de miedo que no fuera a hacer un éxito el dibujo, que me lo fuera a tirar pues por la experimentación con la acuarela líquida, pero me gustó al final como los accidentes que hubieron en el proceso, con el fondo y esto, y al final como que me gustó bastante el resultado final, un poco así como improvisado. Entonces, pues esto es lo que les quería compartir hoy. Espero que les haya gustado el video, la técnica también. Y los invito a ver, por si no los han visto, mis otros videos sobre Don Ramón, el Chavo y también uno de Kiko. Entonces síganme, no se olviden de seguirme y los espero pronto. Chao.